¿Qué tal? Espero estés bien. Es bien sabido que a mediados de año siempre salen grandes sorpresas para el mundo anime y sobre todo confirmaciones de series que verán la luz apenas comience el año venidero. Desde enero comienza una serie de animes esperados por una gran fanaticada. Este próximo año se vienen muchísimos animes esperados y que dada la situación mundial por el COVID-19, muchos títulos fueron retrasados hasta el siguiente. Son muchos los títulos que he logrado recopilar, así que decidí dividir el video en dos partes. Y aquí te traigo la primera parte de los animes más esperados y confirmados hasta la fecha para el año 2021. Yo soy Andrés Benítez y esto es Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Comparte el video para llegar a muchas más personas y no olvides de activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video a YouTube. ¡Comenzamos! Antes de iniciar, quería recomendarte el videojuego de Raid Shadow Legends. Es un videojuego de rol RPG con excelentes gráficos y muy adictivo. Además, fácil de jugar, disponible para móviles y computadores tanto PC como computadores Mac. El videojuego es de fantasía oscura épica, en donde tendremos una serie de campeones que podremos ir entrenando a lo largo del videojuego y mejorar sus habilidades y subir de nivel para avanzar en la aventura. Tiene diversas facciones a escoger, pero mi facción favorita son los elfos oscuros. Me gusta la magia, no te lo voy a negar. Gael es uno de los más útiles, con gran poder mágico con habilidades que generan críticos y buffos aleatorios. El juego tiene diversas campañas y un Team Arena PvP que tienes que probar, en donde recibirás recompensas si pasas con éxito cada una de ellas. Además, si pruebas el videojuego, desde el enlace que te proporciono en la descripción, no solo me estarás ayudando, sino que también recibirás recompensas por hacerlo. Si eres un nuevo jugador, puedes obtener un paquete de bienvenida exclusivo que contiene 10.000 de plata, 50 rubí, 10 Mystery Shards y un campeón gratis llamado Slasher. Descarga Raid Shadow Legends totalmente gratis a tu móvil o computador desde el enlace que te comparto en la descripción. Reclama todos los regalos desde la bandeja de entrada que se encuentra desde el lado del menú principal del juego, como te muestro en este momento. Te espero en el fantástico mundo de Terralia en Raid Shadow Legends. Comenzamos con Yuru Camp y la confirmación de su segunda temporada que se estrenará en la temporada de invierno 2021, que inicia en el mes de enero en Japón. Continuamos el viaje de Nadeshiko junto a Rin, luego de conocerse en el camino que lleva al monte Fuji y conocer qué nuevas aventuras les depara a este par de estudiantes de preparatoria en la segunda temporada de Yuru Camp. Gotobu no Hanayome temporada 2. Regresan las situaciones descabelladas e incómodas de Futaro al intentar justificar su exorbitante salario como tutor de estudio junto a las quintillizas y en su afán por intentar de enseñarles algo a estas hermanas con personalidades distintas y con su poco interés en aprender algo. La segunda temporada del anime estaba prevista para estrenarse en enero de 2020, sin embargo, esta fue retrasada por motivos que no se conocen. Luego fue movida para la temporada de otoño, pero finalmente se decidieron por estrenarla en enero de 2021, dado los inconvenientes generados por la pandemia en Japón. Yuri on Ice Adolescent. Yuri on Ice es un anime que de Yuri solo tiene el nombre y que narra esa aventura motivadora de Yuri en convertirse en el mejor patinador sobre hielo junto a su entrenador extrovertido y demasiado cariñoso, Victor. Su película había sido prevista para el 2019, sin embargo, por razones de producción la misma fue suspendida hasta nuevo aviso. Aparentemente porque la historia presentada no gustó al estudio y eligieron rehacer muchas partes y reescribir casi la mitad del guión. La nueva fecha tentativa de estreno de la película, que comprenderá el cierre de la historia de este deporte y sus protagonistas, es para algún momento del año 2021. The Promised Neverland temporada 2. La trágica historia de Norman, Emma y Ray tras escapar del orfanato de madre donde descubren la realidad de su existencia en la búsqueda de una salida donde ellos y todos los niños del orfanato puedan vivir en paz en un mundo posapocalíptico plagado de criaturas demoníacas que se alimentan de los cerebros de los niños. Continúan con su travesía en esta segunda temporada del anime, previsto previamente para enero de 2020, luego postergada para otoño en la temporada de octubre para finalmente ser confirmada para enero de 2021.
Free, la película, es otra de las obras más esperadas por el estudio en general, que cuenta cómo es el deporte del nado y los retos que hay que llevar a cabo junto a los conflictos y motivaciones de los protagonistas, en donde se dará un cierre a la historia presentada en Free Eternal Summer. La película sería estrenada en diciembre de 2019, pero debido al trágico incendio provocado por un sujeto en el estudio número 1 del estudio de animación Kyoto Animation, que cobró la vida de más de 35 personas entre animadores, directores, dibujantes y fondistas, quienes llevaban la producción tanto de Free como de Violet Evergarden, entre otros proyectos del estudio. El estudio de animación estuvo de luto y recuperándose de tan irreparables personas y donde se perdió material de dichas producciones. Se han retrasado todas estas películas y pues la película de Free se ha retrasado hasta este próximo año 2021. Ultraman segunda temporada. El anime realizado entre Production IG y Netflix, Ultraman, al fin da señales de vida sobre la producción de su segunda temporada. Este anime, que se verá de forma exclusiva en la plataforma de Netflix, por fin ha dado señales de vida, y es que se estrenará su segunda temporada para algún momento del año 2021. Es la única información que se maneja respecto a ello, aún se desconoce qué eventos ocurrirán en esta nueva temporada del anime. Una película esperada por los fans desde hace ya varios años es Sailor Moon Eternal, que sirve de continuación a los acontecimientos en la tercera temporada de Sailor Moon Crystal y que forma la primera de sus dos partes del Arco del Sueño, basado en el manga original de Naoko Takeuchi. Las dos películas habían sido confirmadas para verano de 2020 y se habrían estrenado en el mes de agosto. Sin embargo, las mismas fueron retrasadas hasta el año 2021 por la situación del COVID-19 en el país nipón. Además, estas dos películas estarán realizadas por Toei Animation y el estudio de animación DIN, quien realizará la segunda entrega bajo la supervisión de Toei Animation. La primera película se estrenará el 8 de enero de 2021, mientras que la segunda parte el 11 de febrero de 2021 en cines japoneses. Hataraku Saibu temporada 2. El anime que le da formas antropomórficas al interior del cuerpo humano está de vuelta con una segunda temporada que es realizada por el estudio de animación David Production, en donde se presentarán otras situaciones de enfermedades y cómo el organismo actúa en reacción a estas. Así que veremos en qué terminará la historia de nuestra querida Glóbulo Rojo junto al señor sin emociones y aniquilador de intrusos dentro del organismo, el señor Glóbulo Blanco. El anime está previsto para estrenarse en enero de 2021. Blade Runner Black Lotus. Un anime ambientado en el universo de la aclamada película de ciencia ficción Blade Runner, que se desarrollará en el año 2032, situándose entre ambas películas del universo, trayendo personajes tanto nuevos como familiares ante la vista de los fanáticos. En esta serie, situada 17 años antes de Blade Runner 2049 y 10 años después de los sucesos de Blackout 2022, la producción será llevada por el estudio creativo de Adult Swim, mismo que trabajó en animes como Afro Samurai y Samurai Champloo. Crunchyroll se hará responsable de la transmisión para todos los fanáticos del mundo. Su estreno será en algún momento del año 2021. Tiger and Bunny, temporada 2. El anime de publicidad masiva a empresas reales con power-ups está de vuelta con una segunda temporada. La serie transcurre en una versión ficticia de Nueva York llamada Stureville City, donde muchos años atrás aparecieron personas con superpoderes llamados Nex. Los héroes más famosos de la ciudad trabajan para una empresa patrocinadora y sus uniformes también contienen publicidad de los patrocinadores reales de la serie. Cabe resaltar que la primera temporada para los japoneses es considerada como una de las mejores series jamás realizadas, cosa que difiero bastante. El curioso anime de Zombieland Saga, que muestra un anime musical de una forma muy original, mezclando el horror y lo sobrenatural con el mundo de las idols, está de vuelta con su esperada segunda temporada, Zombieland Saga Revenge, que por misterios desconocidos su estreno fue suspendido de forma repentina el pasado 2019 y nunca se supo más del anime. Ahora ya se ha confirmado que verá la luz en algún momento del año 2021 y que el proyecto no había sido cancelado como muchos medios habían indicado. Deku, Bakugo, All Might y todo el equipo que conforma la UA están de vuelta en la quinta temporada de My Hero Academia.
con la adaptación del arco Join Training. En este arco de My Hero Academia se llevan a cabo 5 rondas, de las cuales 4 ya tienen conclusión. Lo más importante de esta historia es todo lo que aprende Midoriya acerca de su queer y todo lo que podrá hacer con él. Además, Midoriya se enterará de un secreto acerca de All for One, uno que ninguno de los usuarios previos soñó que podría existir. Pero eso no es todo, los villanos también harán su aparición y empezarán a mover sus peones. Sin duda, se viene una de las temporadas más interesantes de Boku no Hero Academia. Aún no hay fecha de estreno, pero se espera que puede estrenarse en la temporada de primavera de 2021 que inicia en el mes de abril. Shaman King. Io Asakura está de vuelta junto a Midamaru y su pandilla de portadores espirituales. Volvemos a revivir su aventura en el mundo shaman mientras le hace frente a su hermano Hao por la lucha del trono en convertirse en el dios supremo de todo, como rey chamán. Este reboot contará la historia completa del manga contando con el mismo elenco del primer anime, además de contar con la misma banda sonora que la primera adaptación del año 2001. Al fin los fans podremos ver adaptado al 100% esta increíble historia de uno de los mejores shonen de los últimos años. Su estreno está previsto para el mes de abril, en la temporada de primavera del año 2021. ¿Y tú? ¿Estás ansioso por ver el reboot de Shaman King? La extraordinaria y aclamada obra de Katsuhiro Otomo, Akira, considerada una película de culto para la animación, contará con una adaptación en formato de serie para televisión que narrará los acontecimientos de su obra como ocurrió en la película de 1988. Esta adaptación será llevada por el estudio de animación Shin Animation, que veremos posiblemente a través de las pantallas de la plataforma de Netflix en el año 2021, donde reviviremos el universo de Akira junto a Kaneda y Tetsuo. Bleach, Seinen Kensei Hen, temporada final. Lo que muchos fans pedían a lo largo de los últimos años se ha vuelto una realidad, la tan esperada adaptación del arco de la Guerra de los 1000 años de Bleach. Tras la cancelación del anime por el bajo rating de audiencia en el año 2012, la historia quedó incompleta tras la finalización del arco de los Fullbringers. Se espera que esta nueva adaptación finalice con los acontecimientos de la novela que salió posteriormente al finalizar el manga, donde termina de una mejor forma, y espero que no sea Pierrot quien lo anime. Esta nueva temporada de Bleach se calcula que tendrá entre 50 a 72 episodios, y al fin dar por finalizada la historia de Ichigo Kurosaki, el Shinigami sustituto. Su estreno será para algún momento del año 2021, así lo confirmó el autor. Isekai Quartet, temporada 3. La curiosa parodia de los Isekai de la revista Kotokawa están de regreso con una tercera temporada en donde seguiremos con las aventuras absurdas de los personajes de todos estos Isekai en formato chibi, dentro de un aula de clases. La tercera temporada se estrenará en algún momento del año 2021. Y así llegamos al final. Está muy atento a los próximos videos del canal y a la segunda parte de este video. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido el video. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Josué Candray y Rodrigo Cordero Orozco por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con noticias recientes y dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Puedes disfrutar de otros videos del canal en la lista que te presentamos en pantalla. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video.